Muchas gracias y buenos días. Yo quiero empezar por agradecer la invitación porque son muchísimos los años, como casi 20 años que llevo haciendo seguimiento a lo que sucede en Costa Rica. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en la industria farmacéutica, eso fue hace 19 años, conocí al doctor Guillermo Rodríguez, con quien íbamos y con Harvard dando cursos de investigación, y en esa época se miraba a Costa Rica con muchísima admiración. O sea, Costa Rica estaba en el mapa mundial de la investigación, en un sitio muy destacado. Nosotros en Latinoamérica mirábamos a Costa Rica para aprender. Después, con los años y cuando ya empecé a trabajar en Nueva York y mirar la investigación en Latinoamérica, vi con mucha tristeza cuando cayó la ley de investigación y cuando no pudimos hacer más investigación en Costa Rica. Y ahora pues me ilusiona mucho volver a este punto en donde estamos otra vez arrancando y haciendo cosas muy bonitas en Costa Rica. Yo diría que la definición tomada de la Real Academia de la Lengua Española de lo que es investigar es lo que nos une a todos hoy aquí. Ese deseo de hacer actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático para aumentar el conocimiento. O sea, todos estamos interesados en investigación, todos queremos hacer esto. Y también sentí mucho gusto cuando oí a todos los colegas hablar, porque realmente poquito a poco fueron trayendo toda esa información que yo creo que voy a consolidar un poquito, porque les traigo mucha estadística de cuánto estamos invirtiendo en investigación en Costa Rica, cómo se está haciendo. Entonces yo creo que esto va a cerrar un poquito el círculo. Entonces, ¿cuánto se invierte en investigación clínica mundial y cuánto en Costa Rica? Los primeros datos que les voy a mostrar son datos de investigación en general, no solo investigación médica, sino investigación en general. Entonces, como ustedes pueden ver, esto fue tomado y estuve muy contenta de que este reporte ya salió en el 2015, porque había un reporte anterior como el 2008 y fue actualizado. Entonces, muy contenta de encontrar esta información, en donde vemos la evolución de la inversión de investigación y desarrollo en América Latina. Ustedes ven cómo ha incrementado en un 126% en los últimos 10 años. Desafortunadamente, el 90% está concentrado en 3 países en Latinoamérica, que bueno, todos sabemos, México, Brasil y Argentina. Y eso es, digamos, un poquito lo que uno siempre está tratando de cambiar y traer más investigaciones a otros países. ¿Qué pasa con la evolución de investigación y desarrollo en Latinoamérica y sobre todo qué pasa con la inversión? Si nosotros miramos, Costa Rica aparece con una inversión en el 2008 del 0.42 del PIB y ahora ya en el 2013 con el 0.56. O sea, aunque Costa Rica mejora, no llega como a ese punto donde nos gustaría estar, que es la inversión del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí tenemos, digamos, mucho camino que mejorar. En Latinoamérica, el único país que invierte más del 1% es Brasil. Ustedes saben que Brasil hace una investigación enorme en energía, en combustibles y ese tipo de cosas. Entonces, ahí yo creo que va mucha de esa inversión. ¿Qué pasa aquí en cuanto a quién hace la investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo en los países? Y vemos una cosa muy curiosa, el 60% de la investigación en Latinoamérica proviene de los gobiernos, mientras que en los países desarrollados la inversión en investigación y desarrollo viene de la empresa privada. Eso lo que nos lleva a pensar y a ver es cómo la empresa privada no confía en nuestros países y prefiere ir a hacer su inversión en un sitio más confiable. Digamos que esa es una de las razones. Y cómo nosotros tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad, lograr que la empresa privada también invierta y haga ese balance con la inversión de los gobiernos. Aquí estamos viendo la cantidad de investigadores por cada 1000 integrantes de la población económica activa entre los años 2007 y 2013. Y ustedes ven que, por ejemplo, en Costa Rica,
Acá está. Entonces ustedes ven cómo la cantidad de investigadores bajó de 1.8 por cada 1.000 integrantes de la población económica activa en el 2007 a 0.7 integrantes en el 2013. O sea, por alguna razón estamos bajando en vez de subir, y eso es algo, digamos, en lo que tenemos que trabajar. Si vamos a ver aquí, no, me devolví. Si vamos a ver aquí, ya desmenuzando de toda esta investigación, de toda esta inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica, solamente invertimos de toda esa inversión solamente el 7% en ciencias médicas en el 2007. Y ya vamos viendo cómo en el 2013 estamos invirtiendo más, 8.5, pero todavía estamos muy lejos, o sea, la investigación se hace más en ciencias agrícolas, ciencias sociales, otras áreas, pero realmente nuestra inversión en investigación en ciencias médicas sigue siendo muy baja para la cantidad que podríamos estar invirtiendo. Otra cosa que también ya se conversó y que creo que es bien importante es la cooperación con organismos internacionales. Eso es una cosa clave. Aquí nosotros estamos viendo que para las ciencias médicas estamos hablando solamente de un 6.8%, también muy bajito. Encontré en la literatura solamente 17 proyectos y no me sé la presentación de memoria. Y una de las cosas que ahí en esa diapositiva quería hacer y resaltar es, sí, muchas gracias. Quería resaltar es que en realidad hay inversión con organismos internacionales, tal como se mencionó, pero no hay no hay acuerdos entre empresa privada y organismos públicos, que eso es algo bien importante y algo que se logra muchísimo en los países desarrollados. Yo les voy a compartir durante la presentación una de estas alianzas en Latinoamérica que para mí es clave para poder mostrar cómo nosotros podemos, como países latinoamericanos… ¿Sí? No está. Ok. Cómo nosotros en países latinoamericanos podemos tener estos convenios público-privados y desarrollarnos. Y bueno, ya les mostraré esto a medida que avanzamos. Ya está lista la presentación. Entonces, miren cómo son los fondos de investigación en investigación biomédica en los países desarrollados. Y si ustedes miran, el 90% viene de la empresa privada. Y si ven acá, por decir algo, en lo que ha evolucionado, es que no sé cuál es el pointer. Bueno, ¿el de arriba? No. Bueno, no importa. Si ustedes miran la evolución a través de los años, desde el 94 hasta el 2003, la franja gris, que son las franjas, digamos, grisecitas, que son lo que son gobiernos, estados, el instituto, el NIH en los Estados Unidos, van muy planas, o sea, realmente no es que aumente en el tiempo esa inversión, mientras que ustedes ven la inversión tan grande que hacen las industrias, por ejemplo, farmacéutica, de biotecnología, de medical devices. Eso nos va mostrando cómo para nosotros es importante irnos integrando a ese proceso para obtener más inversión en nuestros países. La inquietud obviamente es, ¿podemos hacer investigación en el sector biomédico en Costa Rica? Pues obviamente sí, y podemos hacer muchísimo. Y gracias a que ya tenemos todo el marco regulatorio que se está viniendo, pues muchísimo más. Nosotros tenemos un campo fértil aquí, tenemos una población educada, tenemos un sistema de salud sólido, índices de salud comparables con los países desarrollados, el personal calificado, o sea, contamos con todo para hacer investigación realmente en nuestro país. El gran reto, obviamente, y es lo que venimos hablando y creo que es el motivo de que nos reúne a nosotros hoy, es la madurez regulatoria suficiente para promover ese desarrollo.
Yo traje esto solo para mostrarles cómo, de cierta manera, el hecho que a través de la historia Costa Rica, digamos, empezó desde el punto de vista, y ahí hay una comparación entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense, cómo desde tan temprano como el 72, incluso antes de que saliera el informe de Belmont, ya Costa Rica tenía una ley de investigación, o sea, Costa Rica empezó muchísimo antes que muchos países en Latinoamérica y desafortunadamente nos perdimos en el camino con tanta regulación y tanto cambio y tanto esquema. Si ustedes miran, está en el 72 el decreto ejecutivo, en el 75 otro decreto, en el 98, 2003, etcétera, etcétera, y ustedes van viendo cómo en la caja se van haciendo todos estos reglamentos para acoplarse un poco a lo que venía pasando con los decretos ejecutivos y con la legislación. Ya este tipo de cambio va creando incertidumbre en las compañías que van a hacer investigación o que van a hacer inversión en investigación en los países y va haciendo que se asusten un poco. Yo que he vivido, digamos, por años eso de vivir uno en Estados Unidos donde están decidiendo para dónde van los estudios y que yo tuve la fortuna de poder contar con la experiencia de tener en mi grupo a Canadá, a Estados Unidos y a Latinoamérica y ver cómo todo lo querían mandar para Estados Unidos y Canadá y esa pelea constante de que por favor vámonos también a Latinoamérica, saquemos toda esta cantidad de centros y llevemos a Latinoamérica donde hay mucha posibilidad de investigar porque realmente se tiende siempre a ir a Estados Unidos y Europa. Entre Estados Unidos, Canadá y Europa más o menos se hace el 70 al 80% de la investigación, y estoy hablando de la industria farmacéutica, se hace en esos países. Uno tiene la tendencia a decir, quieren venir a nuestros países, son más baratos y aquí nos van a coger de conejillo de India y no hay nada más lejos de la realidad cuando uno lo vive desde adentro. Y nosotros como latinoamericanos peleamos por muchos años. Yo llevo años y años peleando para traer la investigación a nuestros países. Pero bueno, tenemos ahí en el 2014 nuestra ley y yo creo que eso nos va a empezar a impulsar para empezar a traer más inversión al país. Esta tablita fue una tablita que yo preparé para una actividad, para un foro que se hizo en Brasil, donde iba a haber muchos reguladores y donde yo lo que quería presentar ahí es cómo a nivel mundial la industria farmacéutica, de nuevo ya estoy hablando aquí de estudios fase 1 a 4 en la industria farmacéutica, cómo a nivel mundial ha disminuido la inversión en investigación por obvias razones, es muy costoso, tenemos que optimizar, entonces no es que se haga menos investigación, sino que vamos a optimizar en qué la vamos a hacer y vamos a usar un acercamiento, digamos, más crítico. Y vemos cómo a nivel global la investigación descendió entre esos años, entre el 2009 y el 2013, como en un 22%. En Estados Unidos descendió parejo con lo que descendió global, o sea, ellos seguían teniendo un mundo de estudios. Pero si ustedes miran, y a mí me gustaría llamarles la atención, por ejemplo, en Perú. Perú, que era un país hub, a donde muchas compañías mandaban sus estudios porque tenía una regulación digamos, amigable, si lo queremos poner en el consenso de que se podían hacer los estudios, iniciar los estudios más rápido, las aprobaciones eran más eficientes, empieza a poner un montón de trabas en su ley de investigación y baja en esos años un 53%. Llega un momento en que no tenían prácticamente estudios. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer una inversión tan grande en investigación, uno quiere ir a un país donde uno pueda hacer su investigación de principio a fin y terminarla y poderla publicar, y no que se quedó 8 meses tratando de aprobar un estudio, no sé cuántos otros meses para que pase por los comités, etcétera, etcétera. Y quería mostrarles el ejemplo de República de Corea porque lo viví muy de cerca cuando estábamos haciendo, digamos, la alocación de estudios a nivel global. Sube un 46%, era un país en donde no tenían prácticamente estudios
y de un momento a otro el gobierno decide, nosotros queremos estar a la vanguardia, nosotros vamos a tener aquí la bandera y en Asia vamos a ser los mejores. Y establecen una ley de investigación competitiva increíblemente, en donde hacen aprobaciones en paralelo y donde ellos en 30 días hábiles tenían un estudio aprobado. Pero no solamente hacen eso, empiezan a preparar sus hospitales, empiezan a preparar sus comités de ética. Y un poquito haciendo una semblanza parecido a lo que queremos hacer acá. Aquí es también un mes, 2 meses para aprobar. Eso es lo más competitivo para un país como Costa Rica, es una maravilla. Entonces yo veo cómo en Corea empiezan a tener los hospitales aprobados, a tener los investigadores certificados, a tener los comités de ética aprobados. Muy parecido a lo que queremos hacer acá, ¿verdad? Y empieza todo el mundo a enviar estudios allá, y a pesar de que cae la inversión mundial 22%, ellos crecen en un 46%. Entonces, una experiencia increíble para aplicar en nuestros países, para aprender de ellos. Uy. Les voy a mostrar 4 cosas que yo pienso son claves para lograr llegar allá a ese Corea que queremos nosotros inventarnos. Son las alianzas público-privadas, la educación en investigación. Se ha hablado mucho, no tengo que volverlo a decir, ustedes mismos ya lo mencionaron, los fondos para apoyar actividades de investigación y capacitación y la divulgación, las publicaciones. Nuestros países no publican, nuestros médicos no publican, nuestros estudiantes no publican, hacen y ahí queda, y eso tampoco nos sirve. Entonces, las alianzas, voy a ir muy rápido porque les quiero mostrar el ejemplo de Chile. Es una cosa increíble, el gobierno de Chile decide un día hacer, a través de su corporación de fomento de la producción que se llama Corfo, dicen nosotros queremos estar a la vanguardia, nosotros queremos ser el país a la vanguardia en Latinoamérica en investigación, y dicen tenemos un fondo sólido y estamos buscando aliados. Y le dicen a Pfizer, ustedes quisieran ser aliados nuestros en este proyecto. A Pfizer le llama muchísimo la atención. ¿Y qué hacen? En el 2013 Pfizer acepta el reto y dice yo también voy a invertir y voy a hacer este centro, que es un centro en el que se hace esta red internacional de investigación oncológica con equipos en Chile, en Brasil y Pfizer La Joya, que es donde nosotros tenemos nuestros centros más importantes de investigación en oncología. Y empiezan a trabajar en este proyecto en estos 3 países, dirigido desde Chile, con fondos del gobierno chileno y fondos de Pfizer, y empiezan a trabajar con socios científicos como la Universidad Mayor de Chile, como la Universidad Camargo en Brasil, hablando ya del genoma, hablando de investigación en genética. También llaman otros socios tecnológicos como Siemens, socios como Thermo Fisher, y empiezan a trabajar en estos proyectos, en secuenciación genética de última generación, en células tumorales circulantes en la sangre, hablando de biopsias líquidas, o sea, están haciendo investigación de punta. Están realmente haciendo todo esto. Entonces Thermo Fisher desarrolla los kits para estas secuenciaciones experimentales, Siemens empieza a trabajar en un prototipo para la detección de células tumorales circulantes. O sea, es realmente envidiable lo que están haciendo en Chile, porque levantaron la mano y dijeron nosotros queremos estar en el mapa mundial de la investigación. Educación, no me voy a parar mucho en esto porque me quedan muy poquitos minutos, pero ya se ha mencionado. O sea, importante la educación, desde muy jóvenes nuestros estudiantes de medicina, estar en investigación, entender cómo se hace, conocer la regulación. Para promover, pues obviamente se necesita la inversión. Entonces, como decíamos, el 90% en los países desarrollados viene del sector privado. Nosotros necesitamos atraer ese sector privado, necesitamos que inviertan en nuestro país. Obviamente la inversión estatal es clave también, llegar a ese 1%, hay ahí los fondos concursables para incentivar que la gente haga investigación, el apoyo económico del sector privado en estas actividades también. Y como les decía, la divulgación de la información. Según los datos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, solo 1 de 4 investigaciones llega a ser publicada en un journal. Nosotros, o sea, no podemos que las cosas se queden sin publicar. Si hacemos algo que vale la pena, hay que sacarlo. Y
crear el insight de lo que hacemos tiene un valor y esos resultados son de utilidad. Creo que esta era mi última diapositiva. Un país desarrollado es aquel donde sus ciudadanos ven el futuro con optimismo, mientras que en un país subdesarrollado es aquel donde sus ciudadanos ven el pasado con nostalgia. Y es muy cierto. Muchas gracias.